para la realidad hondureña. A continuación, pues agradecemos también el acompañamiento de cada una de las organizaciones que están realizando este esfuerzo conjunto, así como el acompañamiento de la cooperación internacional que siempre están presentes para contribuir para el fortalecimiento de las instituciones del país. A la brevedad vamos a dar inicio para dar lectura a un pronunciamiento. En este primer instante vertirá la palabra el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Borja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a nuestros amigos de la Cooperación Internacional de Países Amigos y a los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer lectura del comunicado que preparamos las diferentes instituciones. Inicia así. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el Consejo Nacional Anticorrupción, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, el Comité por la Libre Expresión, la Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Pastoral Social Cáritas Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras. Al pueblo hondureño en general manifestamos. Primero, la corrupción y la impunidad son la raíz de la pobreza y desigualdad social de Honduras, y la lucha contra esos flagelos debe ser frontal y sin retroceso. Es por ello que las organizaciones acá firmantes demandamos y respaldamos la renovación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, MASI, con el objetivo de que siga siendo un apoyo para las instituciones del Estado en el proceso de investigación y judicialización de delitos que se derivan de la corrupción. Segundo, demandamos la abrogación del nuevo Código Penal porque debilita la lucha contra la corrupción al contemplar reducciones de penas, atenta contra el derecho universal de la libertad de expresión y la libre empresa. Solicitamos iniciar cuanto antes un proceso de socialización con todos los sectores a fin de redactar un nuevo marco legal. Tercero, las organizaciones firmantes nos mantendremos unidas y vigilantes para garantizar que la misión de apoyo contra la corrupción, MASI, continúe en el país hasta que las instituciones hondureñas estén fortalecidas y puedan por sí mismas continuar la lucha contra la corrupción. También formularemos en conjunto las propuestas para la elaboración de un nuevo Código Penal que fortalezca la lucha contra la corrupción y la impunidad y que no atente contra ningún derecho ciudadano. Cuarto, nos declaramos institucionalmente en alerta permanente sobre los temas aquí señalados. Tegucigalpa, Distrito Central, 28 de mayo del 2019. A continuación, escuchamos la manifestación de parte de la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castro. Muchas gracias, muy buenos días. Después de haber realizado un análisis jurídico y comparativo del Decreto 130/2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 10 de mayo del presente año, vigente a partir del próximo 10 de noviembre, queremos evidenciar las siguientes circunstancias. 1. Que el Código Penal publicado es diferente al que se socializó entre el 2015 y el 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal. De igual manera, se puede determinar que el proyecto de código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo que se ha promulgado. 2. Que el principio de justicia universal prescrito en el artículo 9, inciso 3, tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido
delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en cortes de otros países. 3. Que el artículo 28 del cuestionado código consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión, dirigido de manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicación o programas, directores de la empresa editora, difusora o emisora, de los directores de la empresa de grabación o impresión, y en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos a juicio consideren lesivos a su honor. 4. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del decreto recién publicado, a partir del mes de noviembre, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de los mismos, siendo esta norma de transgresión dirigida a la seguridad jurídica de las empresas, ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las personas jurídicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad de cometer un hecho delictivo. 5. Que con el objeto de generar mayor impunidad, el nuevo Código Penal establece en el artículo 109 periodos de tiempo sumamente cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo que desde ya podemos decir que quienes hayan malversado fondos públicos o lesionado el bien jurídico, administración pública e instituciones se ampararán bajo la Ley de Clasificación de Documentos Públicos y nunca serán sometidos a la justicia. 6. Que la responsabilidad solidaria y subsidiaria consignada en los artículos 125 y 126 respectivamente se convierten en figuras que desnaturalizan el principio de personalidad en la responsabilidad penal, puesto que a partir de la vigencia del decreto se sancionará civilmente a personas que no hayan cometido un delito por el solo hecho de tener vínculos de parentesco o jurídico por partes de quien sí delinquen. 7. Consideramos que de manera malintencionada, nuevamente el decreto 130/2017 se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público, en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 8. De acuerdo a lo consignado en la nueva norma penal, la violencia y agresión en contra de las mujeres se convierte en un delito leve, tal como se puede evidenciar en el artículo 209, otorgándose una pena de prisión entre 1 a 4 años a quien ejerzan acciones contra la integridad física, psicológica y corporal de las damas, permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privación de libertad. 9. Que con el objeto de subyugar a los generadores de opinión que representen organizaciones de sociedad civil y a los comunicadores sociales, se les deducirá responsabilidad penal encaminada a privar a la libertad en contra de quienes, en uso al derecho de la libertad de expresión y libre emisión de pensamiento, emitan opiniones que auditen socialmente a los funcionarios públicos. 10. Que la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones podrán ser consideradas en menoscabo al decoro de los funcionarios públicos, por lo que se considerará como una agravante en los delitos contra el honor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 232. Lo anterior con el objeto de limitar crítica pública que estén expuestos los servidores públicos,
desconociendo los preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al nivel de tolerancia que deben de mantener las personas que ejerzan una función pública. 11. Que por lo preceptuado en el artículo 239, el delito de secuestro incorpora una pena sustancialmente baja respecto a lo que consigna el actual Código Penal, disminuyéndolo la pena en 20 años a privación de libertad de por vida por una benevolente pena de 8 a 12 años de prisión. 12. Se ha podido constatar que la pena consignada para el delito de violación en el nuevo Código se regula con prisión de 9 a 13 años. Sin embargo, en la norma penal vigente, la pena oscila en algunos momentos de 10 a 15 años y en casos graves de 15 a 20 años de privación de libertad, por lo que esta acción compasiva permite que los transgresores de la libertad sexual sean tratados de manera piadosa, a pesar del daño físico y psicológico propiciado a una de las víctimas. 13. Que el tráfico de droga, después de consignar una pena entre 15 y 20 años, tiene una regulación de 7 a 10 años, considerándose esta pena como los actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia hondureña todos aquellos que actualmente están siendo investigados por gobiernos extranjeros. 14. Que el delito de contrabando, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 428, se convierte en una figura permisiva, sin hipótesis de las acciones que podrán cometer el sujeto activo de este tipo penal, provocándose de esta forma la legalización de importación o exportación de mercadería mediante mecanismos ilícitos. 15. Que el delito de malversación de caudales públicos pasó de tener una pena privativa de libertad entre 6 y 12 años a una pena de prisión de 4 a 6 años, permitiéndose a los que ya han sido condenados en los casos como ser el Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como el que actualmente se está ventilando en los juzgados de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOCTRAVI, a una ex primera dama de la Nación, entre otros, que podrán gozar de penas piadosas en los eventuales de ser condenados en los casos que ya cuentan con sentencia condenatoria firme. Podrán presentar recursos extraordinarios como ser la revisión, para que las altas magistraturas apliquen de manera retroactiva la ley penal más favorable. 16. El delito de fraude en contra de la administración pública señalado en el artículo 482 disminuye la pena de 6 a 12 años a una pena de 5 a 7 años de prisión, permitiendo tal castigo de los funcionarios públicos escasamente condenados y que puedan gozar de arresto domiciliario o usar un brazalete electrónico, entre otras penas. 17. El delito de enriquecimiento ilícito en el nuevo código señala una pena de prisión entre 4 y 6 años, dejando por un lado la pena que contempla la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que contempla una sanción de 5 a 15 años de privación de libertad. 18. El delito de abuso de autoridad deja de tener una pena privativa de libertad y pasa a ser sancionada por la inhabilitación para ejercer el cargo o el empleo público. 19. En términos generales, se ha podido observar que las penas consignadas en el nuevo código respecto a los delitos en contra de la administración pública, es decir, corrupción, disminuyeron de manera que las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas podrán gozar de beneficios alternos a la libertad, a la privación de libertad, por lo que es evidente que nuestros congresistas
han creado un código penal que vendrá a generar mayor impunidad en los delitos de cuello blanco, que en nuestro país son muy recurrentes. 20. Es evidente que el interés de los legisladores que aprobaron el decreto 130/2017 fue apiadarse de quienes cometieron delitos de criminalidad organizada y ensañarse en contra de la delincuencia común, que normalmente es cometida por los sectores que presentan necesidades como consecuencia de la mala administración de los fondos públicos. Finalmente, todas las organizaciones aquí presentes de sociedad civil exigimos al Congreso Nacional la abrogación del nuevo Código Penal. Consecuentemente, se elabore una norma que sea congruente con la realidad nacional y que vaya encaminada a promover políticas criminales que prevengan la comisión de los delitos, así como la retribución mediante la pena. Caso contrario, estas organizaciones haremos uso del derecho a plantear ante los órganos jurisdiccionales competentes las garantías para restituir nuestros derechos vulnerados. Muchas gracias. Muchas gracias a los miembros de los medios de comunicación. A continuación vamos a proceder a solicitud de los medios de comunicación de forma individual, me había indicado, para abordar la miembros. Compartir ronda de preguntas. Vamos a hacer una ronda de preguntas para después hacer el abordaje individual. Vamos a hacer una interrogante en este momento. Aprovechar esta oportunidad, gracias y buenos días a todos los presentes. A la abogada Gabriela Castellanos, ¿cuál es lo delicado del Código Penal a este punto? Porque ya está publicado. ¿Qué se puede hacer? Aun y cuando el presidente del Congreso ha dicho que va a dar un espacio para que nuevamente se puedan sentar y ver si se le hace algún tipo de modificación. ¿Será esto real? ¿Será factible esto, considerando que el próximo noviembre ya esto entra en vigencia y algunos que están siendo condenados o que tienen unas condenas firmes, pues buscarán los recursos extraordinarios para gozar de los beneficios que tiene este nuevo Código Penal? Gracias. Gracias por su pregunta. Estas organizaciones aquí presentes somos enfáticas y contundentes en solicitarle al Congreso Nacional la abrogación del Código Penal vigente por el sinnúmero de numerales que hemos denunciado en este momento. Y básicamente por tiempo estamos diciendo que lo que necesitamos es nuevamente reunir ciertas fuerzas a los expertos en derecho penal, a socializar un nuevo código penal, la estructuración de un nuevo código penal en vista de lo que en este día nos presenta el Congreso Nacional. A ningún sector satisface con las penas que acabamos de escuchar. Compañeros, damos por finalizada esta conferencia y podemos hacer los abordajes individuales como ustedes lo han solicitado. Muchas gracias por su presencia.
de responsabilidad a todos aquellos que cometen delito y al mismo tiempo ver si pueden salvar a los que ya están condenados y evitar las posibles extradiciones. Pero también hay otros elementos que están vinculados a libertad de prensa y libertad de expresión. Uno que no se dice tan ampliamente es el que tiene que ver, para el caso específico de el fondo, que no podríamos ser información, ser fuente de información, poder ser fuente de criterio que no solamente tiene que ver con las cosas funcionan, sino propuestas para que los problemas del país puedan ser. De tal forma que la aplicación de esta ley la hemos considerado como prioritaria. Es un impulso inicial que tiene que ver ya por lo menos con una parte de San Pedro Sula y Judicial, pero que tendrá la necesidad de ampliarse. Y de otra parte es claro que hay una cierta preocupación e interés en el mundo internacional de que esto avance en este hecho exactamente a la medida de los momentos y para evitar que en algún momento se aplique la ley de que devuelvan lo robado o que al menos mitiguen y devuelvan una parte de lo que se ha robado. Esto es lo que en realidad el código considera que debe robar y es también en la sociedad en el año 2015 la construcción de un Estado democrático también tiene mucho que ver con el funcionamiento de la institucionalidad es un código que no repone las observaciones de los diferentes sectores y también es un código que una vez que se publica en el diario oficial de la Gaceta también tiene diferencia en relación al código del Congreso Nacional. Es constitutivo de delito y el Ministerio Público debe de actuar de oficio de tal manera que este código no entre en vigencia tal y como está previsto, sino más bien que se pueda llamar nuevamente por parte del Congreso Nacional a la revisión del mismo y que se puedan considerar todas estas decisiones que en este caso representan un retroceso si queremos combatir la impunidad como una política que tiene que ver con inundación, con sequía y siempre hay crecimiento económico. No nos sorprendería que esas valoraciones. El tema de migración seguirá siendo un tema de la agenda nacional. Esto lo que evidencia es que no se han tomado decisiones reales, concretas por parte del actual gobierno de la República para poder detener el que la gente tenga que huir. Cuando yo digo que se pueda detener, quiere decir que las diferentes políticas públicas puedan ser implementadas en el país, que se focalice la inversión para que las políticas públicas sean implementadas desde la responsabilidad de la institución del Estado, que se garantice la protección integral de los derechos fundamentales de los colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad, y eso haga entonces también que sea el Estado como que pueda proteger a la niñez y la adolescencia. Lo que en Honduras tenemos que reconocer que el problema es de dimensión nacional. Mientras no exista de manera real, de manera concreta y un sistema integral de garantía de derechos, mientras no haya una verdadera inversión extranjera para que las familias tengan oportunidades todo lo que tiene que ver con cierto crecimiento económico también estamos buscando culpables en los espacios, personas e instituciones que en realidad no les corresponden. De hecho, de manera muy simple, propone que hay que dialogar y continuar el proceso de conversación y de diálogo, pero hay que ceder, y para ceder significa buscar la paz, buscar objetivos mayores que los objetivos nacionales, seguir persistiendo en una insistencia que puede ser hasta insensata, que va a provocar al país no solamente los problemas que tienen que ver con la generación de inversión privada, sino también la propia recaudación tributaria, porque si el país se mueve en momentos, se paraliza en otros momentos, si no damos confianza para que incluso el propio inversor privado, por pequeño que sea, para que pueda recuperar su dinerito y ojalá sus utilidades, es muy difícil que podamos recuperar nuestro país. Esto es también importante reconocerlo, porque hay
ahuyenta las posibilidades incluso de poder gestionar de manera más profunda el proceso de gestión de negociación que tenemos siempre. ¿El FOSDE como tal apoya la idea de que se deroguen estos polémicos decretos aprobados en Consejo de Ministros? Absolutamente, no va a pasar nada si se deroga. Es un posicionamiento extremo y sobre esa base puede decirse, bueno, comencemos de cero. El país puede comenzar de cero en muchas cosas y seguramente la paz social, la paz para la inversión, la paz en los centros de educación y en los centros de salud se va a alcanzar. Pero de manera intransigente va a ser muy difícil y esos logros en el corto plazo. Incendio para aquellos que dicen si le ceden o le dan a la clase, a los médicos y a los maestros esta decisión, después pueden venir con otra petición. No necesariamente, y de todas maneras, una vez que se entra el proceso de diálogo, donde comienzan, digamos que de cero, pues bueno, las cosas se conversan, las cosas se pueden dialogar y se pueden tener acuerdos. Y si en esos acuerdos participan sectores más amplios que no están directamente involucrados, digamos que las facilidades pueden también ser mayores. Gracias.